Sigue cargando, Inge. Paciencia, así son estas cosas, tranquilo. Ahora sí, ¿la ve? Muy bien, ¿estás en modo edición? No sé si quieres exponer así o quieres poner en modo presentación. Lo pondré en presentación. Perfecto, súper. Entonces, ¿me escuchan, no? Sí, te escuchamos y ya voy a comenzar a grabar, así que el rato que quieras, porfa. Listo, Inge. Voy a iniciar. Yo voy a exponer lo que es la geología del Cuaternario. En el pasado geológico reciente, los casquetes polares cubrían enormes áreas con hielo de miles de metros de espesor. En muchas regiones del planeta Tierra aún se encuentran registradas marcas de esas enormes glaciaciones que ahora desaparecieron, como es el caso de las áreas de diversos procesos glaciares en los Alpes, el Valle Yosemite, el cual fue labrado por enormes masas de hielo glaciar, además de las regiones como los grandes lagos y fiordos de Noruega y Alaska, como podemos observar en la imagen. Sin embargo, en la actualidad, los glaciares cubren casi el 10% de toda la superficie terrestre emergida. Es así que los glaciares no son un fenómeno restringido al pasado geológico, sino también en la actualidad continúan esculpiendo y depositando diversos derrubios. Dentro de esta perspectiva general, el Cuaternario supone una etapa glaciar que comenzó a desarrollarse fundamentalmente en el Neógeno superior. Dentro de este marco contextual, la glaciología es una rama de la geología física, la cual se interesa por el estudio de la naturaleza, el comportamiento físico y el trabajo realizado por los glaciares, así como también se preocupa de los múltiples procesos actuales y pasados de los glaciares. Los estudios en los glaciares. Los glaciares, como parte de la criosfera, son dinámicos y responden a las variaciones de otros componentes del sistema, tales como del sistema Tierra, tales como la atmósfera, la litosfera, y esta interacción se refleja directamente sobre la superficie mediante la acumulación de masa por precipitaciones sólidas, e igualmente derretimiento o ablación, por procesos de fusión, evaporación, sublimación y sublimación de hielo. Actualmente, los cambios en un glaciar se pueden medir principalmente en función a las variaciones evidenciadas en su geometría, en volumen, espesor, balance de masa, aportes de agua líquida y aportes de agua líquida a las cuencas hidrográficas, además de la interacción con variables atmosféricas. Sin embargo, para el estudio del registro de glaciaciones que retrocedan centenares de miles de años, los testigos de sondeo glaciares, como podemos observar en las imágenes, son una fuente indispensable de datos para reconstruir glaciaciones en el pasado en función a las variaciones climáticas. Los científicos recolectan muestras por medio de una torre de perforación. Estas muestras recolectadas muchas veces superan los 2.000 metros de longitud y dentro de estos 2.000 metros de longitud representan alrededor de 200.000 años de historia climática. Como podemos ver en los cores de hielo, el hielo proporciona un registro detallado de las temperaturas ambientales y de la nieve caída. Las burbujas de aire, atrapadas en el hielo registran variaciones con la composición atmosférica y los cambios de dióxido de carbono y el metano están ligados a la fluctuación de temperaturas. En las muestras también se pueden encontrar otros productos atmosféricos,
como por ejemplo el polvo que había en el aire, las cenizas volcánicas, el polen y la contaminación moderna. Es decir, que actualmente se siguen registrando la contaminación que estamos realizando en estos momentos. Es así que las temperaturas pasadas son determinadas en función del análisis isotópico del oxígeno. Esta técnica se basa principalmente en la determinación entre la relación del oxígeno 16, que es el más común, y el oxígeno 18, que es el más pesado. Cuando las temperaturas son elevadas, se evapora en mayor cantidad el oxígeno 18 en los océanos. Sin embargo, cuando las temperaturas son menores, el oxígeno 18 se evapora en menor cantidad. Por lo tanto, el isótopo más pesado es más abundante en las precipitaciones de los periodos cálidos y menos abundante en los periodos más fríos. Utilizando este periodo, los científicos pueden elaborar un registro de los cambios de la temperatura en el pasado. Ahora, causas de las glaciaciones. Actualmente no se ha podido establecer las causas exactas para explicar el porqué de los periodos glaciares. Sin embargo, la edad del hielo que se dio lugar en el Pleistoceno no es el único periodo glacial del que existen datos. Los depósitos de tilitas nos indican la existencia de glaciaciones anteriores. Es así que para dar respuesta a la existencia de las glaciaciones anteriores, se plantearon una gran cantidad de hipótesis posibles, pero solo dos son las más aceptadas dentro del pensamiento actual, que son la tectónica de placas y las variaciones de órbita de la Tierra. La tectónica de placas es la mejor propuesta para explicar el hecho de que hubo glaciaciones extensas tan solo unas pocas veces en el pasado geológico procedente de la teoría de la tectónica de placas. Los estudios científicos sugieren que los periodos glaciares se han producido solo cuando las placas de la corteza terrestre de la deriva han transportado a los continentes de latitudes tropicales a posiciones más próximas a los polos. Y las evidencias glaciares en los continentes africano, australiano, suramericano e indio actuales nos indican que esas regiones, que son ahora tropicales y subtropicales, han experimentado un periodo glaciar cerca del final del Paleozoico, hace unos 250 millones de años. Sin embargo, no hay pruebas de que existan glaciares de casquete durante ese mismo periodo en lo que en la actualidad son las latitudes más altas de Norteamérica y Eurasia. Es así que, gracias a la tectónica de placas, sabemos que las áreas que contienen estos rasgos glaciares antiguos estuvieron juntos en un supercontinente localizado en las latitudes lejanas a sus posiciones meridionales actuales, la cual más tarde esta masa de tierra se separó y sus fragmentos, cada uno desplazándose en una placa diferente, derivaron hacia sus posiciones actuales. Es así que durante el pasado geológico, los movimientos de la placa fueron responsables de muchos cambios climáticos extraordinarios a medida que los continentes se desplazaban unos en relación con otros y se dirigían a posiciones latitudinales diferentes. También debieron ocurrir cambios en la circulación oceánica que alteraron el transporte del calor y la humedad y por consiguiente también alteraron el clima. Debido a que la velocidad del movimiento de las placas es muy lenta, solo se producen cambios apreciables en las posiciones de los continentes a lo largo de los grandes periodos del tiempo geológico. Por lo tanto, los cambios climáticos desencadenados por desplazamientos de las placas son extremadamente graduales y ocurre a una escala de millones de años.
A lo largo del Cenozoico, las grandes placas continentales de América y Norteamérica, al igual que de Sudamérica, se movieron hacia el oeste. Estas se han alejado de la placa eurasiática y esta deriva causó el desarrollo del océano Atlántico de norte a sur, quedando el polo norte en una pequeña pose casi cerrada del océano Ártico. El Istmo de Panamá se desarrolló en el margen de una placa convergente hace unos 3 millones de años y separó aún más la circulación oceánica, cerrando el último estrecho que conectaba los océanos Pacífico y Atlántico. La otra teoría, las variaciones orbitales de la Tierra. Dado que los cambios climáticos producidos por el movimiento de las placas son extremadamente graduales, la teoría de la tectónica de placas no puede utilizarse para explicar la alternancia entre los climas glaciar e interglaciar que se han producido durante el Pleistoceno. Es así que Milutin Milankovitch formuló un modelo matemático, el cual se basa en las variaciones en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que es denominado el principio de excentricidad, y los cambios de la oblicuidad, es decir, cambios en el ángulo que forma el eje con el plano de la órbita terrestre y la fluctuación del eje de la Tierra, denominado precesión. Aunque el estudio era muy complicado y matemáticamente complejo, los investigadores concluyeron que las variaciones principales del clima durante los últimos centenares de miles de años estaban asociados de manera muy directa con los cambios en la geometría de la órbita terrestre. Es decir, se demostró de manera contundente que los ciclos de cambio climático se corresponden estrechamente con los periodos de oblicuidad, precesión y excentricidad orbital. En resumen, se concluye que los cambios de la geometría de la órbita terrestre son causa fundamental de la sucesión de los periodos glaciares durante el Cuaternario. En pocas palabras, la teoría de la tectónica de placas nos proporciona una explicación para lapsos ampliamente espaciados y no periódicos de las condiciones glaciares en diversos momentos del pasado geológico. Mientras que, por otro lado, la teoría propuesta por Milankovitch nos proporciona una explicación para la alternancia de los periodos glaciares e interglaciares del Pleistoceno. Tipos de glaciares. Tenemos, sabiendo que un glaciar es una masa de hielo que se origina sobre la superficie terrestre por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve, los principales tipos de glaciares son los siguientes. Como tenemos aquí, los glaciares de valle también son denominados glaciares alpinos. Existen literalmente miles de glaciares relativamente pequeños en zonas montañosas elevadas, donde suelen seguir los valles que en un principio fueron ocupados por corrientes de agua. A diferencia de los ríos que previamente fluyeron por estos valles, los glaciares han avanzado con lentitud, quizá pocos centímetros al día. Debido a su localización, estas masas de hielo en movimiento se denominan glaciares de valles o alpinos. Cada glaciar es en realidad una corriente de hielo confinada por paredes rocosas escarpadas, que además fluyen valle abajo desde un centro de acumulación cerca de su cabecera. En general, los glaciares alpinos pueden ser poco anchos en comparación con sus longitudes. Algunos de los glaciares alpinos se extienden unos pocos kilómetros, mientras que otros glaciares alpinos se extienden decenas de kilómetros. El siguiente glaciar
El siguiente tipo de glaciar importante o más frecuente es el glaciar de casquete. Al contrario que los glaciares de valles o alpinos, los glaciares de casquete se extienden en una escala mucho mayor, son mucho más gigantescas. La poca radiación anual total que alcanzan los polos hace que estas regiones sean idóneas para grandes acumulaciones de hielo. Y otros tipos de glaciares son los glaciares de meseta, glaciares de desbordamiento, glaciares de pie de monte y los glaciares tropicales. Los glaciares de meseta, la imagen superior, cubren algunas tierras elevadas y algunas mesetas con masa de hielo glaciar. Los glaciares de desbordamiento, en la imagen inferior, son lenguas de hielo que fluyen valle abajo, extendiéndose hacia afuera de los márgenes de esas masas de hielo más grandes que las denominamos glaciares de casquete, es decir, que son una especie de derivación de los glaciares de casquete. Posteriormente tenemos los glaciares de pie de monte, la imagen superior. Son los que ocupan tierras bajas amplias en las bases de las montañas escarpadas y se forman cuando uno o más glaciares alpinos surgen de las paredes de confinamiento de los valles de montaña. Es decir, que estos glaciares son una derivación de la unión de varios glaciares alpinos. Posteriormente tenemos los glaciares tropicales en la imagen inferior. Estos son sensibles al cambio climático debido a las condiciones climáticas específicas en una zona tropical. Y además que estos son denominados recurso natural plenamente latinoamericano. ¿Por qué? Porque principalmente su desarrollo se dan en áreas de Latinoamérica. Glaciaciones. La glaciación cuaternaria, también conocida como la glaciación del Pleistoceno o Edad del Hielo, designa una serie de eventos glaciares separados por periodos interglaciares que se han dado durante el periodo del Cuaternario, desde hace 2.58 millones de años hasta el presente. Durante este periodo se expandieron capas de hielo a partir se han expandido capas de hielo sobre toda la Antártida y Groenlandia. Y en muchos otros lugares se han producido capas heladas fluctuantes, como la capa del hielo laurentino, por ejemplo. Los principales efectos de una era del hielo son la erosión y la depositación de residuos sobre grandes extensiones de la Tierra, la modificación de la red fluvial, la creación de millones de lagos, cambios del nivel del mar, desarrollo de lagos pluviales lejos de las orillas del mar y el ajuste isostático de la corteza terrestre y los vientos excepcionales. Además que estos afectan a los océanos, inundaciones y comunidades biológicas. Las capas de hielo, al levantar el albedo, tienen un importante efecto en el enfriamiento del clima. Además que la glaciación cuaternaria es la última de las 5 glaciaciones conocidas durante la historia de la Tierra. Las otras 4 glaciaciones son la huroniana, la criogénica, la nadina sahariana y el caro. Durante el periodo del Cuaternario, el volumen total del hielo, del nivel del mar y la temperatura global han fluctuado. A lo largo de los pesados 740.000 años, ha habido 8 ciclos glaciares. El periodo Cuaternario inició hace 2.58 millones de años.
Se considera una glaciación por la permanencia de al menos una gran capa de hielo en la Antártida. Durante estos episodios más fríos, denominados periodos interglaciares, también han existido grandes capas de hielos de un espesor de al menos 4 kilómetros en Europa, América del Norte y Siberia. Los intervalos más cortos y cálidos entre glaciaciones son denominados intervalos interglaciares. Actualmente, la Tierra se encuentra en un periodo interglaciar. Este periodo ha marcado el inicio del Holoceno. Este periodo interglaciar ha comenzado entre 10.000 y 15.000 años atrás, causando que las capas de hielo del último periodo glaciar comenzaran a desaparecer. Aún existen remanentes de esos glaciares, que ahora ocupan el 10% de la superficie terrestre en Groenlandia y la Antártida y varias regiones montañosas. El retroceso de los glaciares desde 1850 ha sido sobre todo consecuencia del calentamiento del sistema climático por causas humanas durante este periodo. El último máximo glaciar. El último máximo glaciar principalmente se refiere a una época en donde la máxima extensión de las capas de hielo durante el último periodo glaciar, denominado en este caso glaciación de Würm o de Wisconsin en América, aproximadamente hace unos 20 millones de años, se ha sucedido. En ese entonces, las capas de hielo cubrían la totalidad en Islandia y las Islas Británicas, excepto en su extremo sur. La expansión del último máximo glaciar a lo largo del Cenozoico, las grandes placas continentales de América del Norte y América del Sur se movieron hacia el oeste, es decir, se alejaron de la placa euroasiática. Esta deriva ha causado el desarrollo del océano Atlántico de norte a sur, quedando el polo norte en una pequeña poza casi cerrada en el océano Ártico. El istmo de Panamá se desarrolló en el margen de una placa convergente hace unos 3 millones de años y separó aún más la circulación oceánica, cerrando el último estrecho que conectaba los océanos Pacíficos y Atlánticos fuera de las regiones polares. Entonces, como en el gráfico podemos observar, durante el último máximo glaciar, las temperaturas han variado desde menos 10 a 4 grados Celsius. Esto en promedio son temperaturas bastante bajas. En el polo sur podemos observar temperaturas que oscilan desde los menos 4 hasta los menos 10 grados Celsius, mientras que en el polo norte desde los menos 6 hasta los 2 grados Celsius. Ahora, vamos a ver los efectos de las glaciaciones en los lagos. Bueno, finalmente vamos a ver los efectos de las glaciaciones en los lagos. La glaciación cuaternaria ha creado más lagos que los demás procesos geológicos juntos. La razón es que el glaciar continental perturba completamente la red de drenaje periglaciar. El glaciar frota y erosiona la superficie sobre la que se mueve, dejando que el lecho de la roca dejando en el lecho de roca miles de depresiones cerradas sin drenaje. Es así que estas depresiones se llenan de agua y se convierten en lagos. El peso del hielo causa el hundimiento de la corteza terrestre mayor bajo las áreas de fuerte acumulación. Al fundirse el hielo, la corteza toma forma cóncava, produciendo una inclinación que envía el agua hacia los márgenes.
formando lagunas que han durado miles de años. Estas lagunas además se convierten en lagos o fueron invadidas por el mar. Y así es como se forman los grandes lagos. Eso es todo, ingeniero. ¿La? Bárbaro, Marco, muchas gracias. Marco, para cuando entregues tu resumen, porfa, asegúrate bien de dos cosas. La primera, cuando el agua de mar se evapora, ¿qué se evapora más? ¿El oxígeno 18 o el oxígeno 16? El oxígeno 18, el más pesado. No, ahí estás equivocado. Es justamente al revés. Ya, listo, ingeniero. Ten mucho cuidado, porfa. Asegúrate de que eso esté bien en tu resumen, ¿ya? Listo, ingeniero. Entonces, ¿ya? He confundido esa parte. Perdón, ingeniero. Pero porfa. La idea está ahí. Para que tus compañeros lean bien y no al revés. Listo, y lo segundo, asegúrate de tener un cuadrito donde tengas las diferentes glaciaciones con sus nombres en Europa y sus nombres en Estados Unidos y los años. Eso es importante, porfa. Listo, Inge. ¿Ya? Listo, Inge. Entonces, una vez que complementes con eso, ya está lista tu presentación y tu resumen para compartir con tus compañeros. Ya, está bien, Inge. Muchas gracias. A ti, Marcos, súper bárbaro. Muy bien, Elías, ¿estás por ahí? Buenos días, Inge, acá estamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué dices? Elías, ¿estás habilitado para compartir tu pantalla y empezar tu exposición, porfa? Muy bien. ¿Se ve, Inge? No te vemos todavía. Ahí. Ahora vemos tu pantalla, ¿sí? Ahí se ve, ¿no, Inge? Estamos viendo la pantalla de tu compu. Todavía no estamos viendo tu presentación. A ver, necesito, por favor, Inge. Dale, tranquilo. Nada, no sale todavía, ¿no? No. No estoy muy asociado, necesito, por favor, Inge, disculpas. Hay nada, ¿no? Todavía. Todavía no. Nada. Ok, ahora estamos viendo tu presentación en modo edición. Y ahora sí, en modo... Yo te aviso a los 20 minutos, que es 5 minutos antes de que se cumpla tu tiempo, porfa, Elías.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, el rato que quieras comienzas. Ok, listo, ingeniero. Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad voy a exponer el tema periglaciarismo. ¿Está bien? Bueno, comenzamos. Periglaciarismo, a consecuencia de las fluctuaciones y estudios que se han ido realizando durante este tiempo, debido a las fluctuaciones climáticas cuaternarias, los periodos más fríos se han dado en el Pleistoceno. Estos mismos estudios fueron propiciados para el desarrollo de los glaciares. Bueno, durante estos estudios, la evolución postglaciar de cumbres desde el último pulso frío ha venido básicamente controlada por la acción del periglaciarismo. Entonces, ¿qué es el periglaciarismo? La palabra periglaciarismo fue propuesta en 1909. Esto para referirse más concretamente a áreas en las cuales bordeaban los grandes casquetes glaciares. En la actualidad, muchos estudios realizados, los ambientes periglaciares se extienden de forma continua alrededor de las zonas polares, esto llegando a alcanzar la latitud de los 50 grados norte. Este estudio realizado y esta información adquirida fue en la Sierra Nevada, en España. De forma discontinua en latitudes más meridionales, zonas también costeras de alta montaña y zona de permafrost alpino. Acá en la imagen, en el círculo rojito nos indica que en la latitud 50 realizado este estudio en la Sierra Nevada de España. Durante las fases más frías, como ya hemos ido mencionando en el Holoceno, el periglaciarismo se extendía hasta cotas inferiores a 2.500 metros con activos procesos de laderas. Bueno, mucho se ha discutido en los últimos años sobre el concepto de periglacial. También en la Asociación del Permafrost y en Argentina también consideraban de distinta manera el periglaciarismo. Pero sobre ahora el concepto que se ha discutido de periglacial son sobre sus procesos, geoformas, características y especial sobre su extensión geográfica. En realidad, en síntesis, el ambiente periglacial, ahí podemos considerar que es definido como las áreas dominadas por procesos de congelamiento y descongelamiento del permafrost. En la definición pasada de ambiente periglacial, dos criterios fueron considerados como factores de diagnóstico importante. Estos son: existe un congelamiento y descongelamiento del suelo, y el segundo es presencia del suelo permanente congelado. Hoy en día se considera que la presencia de permafrost no es el único criterio de diagnóstico, ya que es un concepto térmico. En realidad, el concepto de periglaciar es una definición geomorfológica que, tomando en cuenta en mucha importancia las geoformas, el proceso, que no son solamente controlados por la temperatura. Es decir, que las formas que han dejado el permafrost es muy importante para considerar un ambiente periglacial. Bueno, ambientes periglaciales se caracterizan por como hemos ido mencionando, por su severidad climática extrema, es decir, congelamientos y descongelamientos, amplios ciclos de hielo, deshielos anuales. El agua estará alternativamente en fase sólida o en fase líquida a lo largo del año,
como vemos en las imágenes, existen lugares, zonas con agua líquida y existen zonas con agua sólida, es decir, hielo, ¿no? Bueno, la existencia de un subsuelo permanentemente helado, es decir, el permafrost. Este material cementado por hielo, precisamente esta característica de continuidad y descontinuidad fue lo que glaciar, es decir, donde vemos hielo, agua y un ambiente, un suelo congelado, es donde deberíamos de considerar un ambiente periglaciar. Entonces, procesos de los ambientes periglaciales. Los procesos derivados de los cambios de temperatura, hielo-deshielo, y procesos de gelifracción, es decir, estos procesos de rotura y agrietamientos, cuñas de hielo en materiales no rocosos. Estos ya considerando el ambiente de periglaciarismo, las geoformas que más adelante vamos a ir observando. Los otros puntos son las deformaciones, es decir, hinchamientos y empujes. Como estos movimientos y deformaciones en la capa activa. Los procesos los cuales han ido segregando el hielo, suelos ordenados, geoformas en círculos, polígonos de rocas. Ahí por donde estamos, confundidos, polígonos de piedras. Hidrolacolitos, palsas y pincos. Estos son geoformas que vamos a observar en instantes. Los procesos de ladera, es decir, desprendimiento a causa del deshielo, a avalanchas de rocas, solifluxión, reptación y derrubios ordenados. Y también otro punto que se va a analizar es la red fluvial, es decir, ríos de deshielo, red trenzada y red glaciar. Bueno, empezamos con los procesos de gelifracción. Estos procesos, como ya conocemos, la gelifracción es a causa de la introducción de agua, nieve en los poros de una roca, y esta a consecuencia de que la temperatura baje y a la cual la roca está expuesta, esta sufre ya roturas y puedan ser fragmentadas, ¿no es cierto? Rotura de la roca, nos dice, efecto palanca. Como consecuencia de las tensiones que soporta al haberse congelado el agua contenida en las diaclasas, es decir, en los poros, en los espacios que la roca tiene, estas discontinuidades mineralógicas ocasionan a que la roca pueda ser fragmentada. Ahí podemos ver en la imagen ejemplos donde el crioclastismo realiza una acción en la roca. Y también el otro punto que vamos a considerar es el agrietamiento, cuñas de hielo, es decir, las roturas verticales en el suelo helado, como consecuencia de una caída brusca de temperatura. Es decir, un descenso de 20 grados produce fisuras de 10 milímetros, es esa magnitud en la cual pueda ser el suelo, pueda ser fragmentado. Su evolución es anual, produciéndose el ensanchamiento de la grieta, paso, agua, hielo, esas alternancias de agua y hielo, y una importante deformación en los materiales adyacentes. Ahí vemos en la imagen una capa activa, el permafrost, es el suelo, y en el permafrost y en el piso, entre el suelo helado, hay una grieta que empieza primeramente en un primer invierno, como dice en la imagen, y luego esta grieta va comenzando a ser rellenada por el hielo, invierno, ciclo de helada y grieta abierta, en un otoño deshielo de la capa activa con helada en la zona inferior e inicio de expansión del hielo.
En la segunda imagen, al lado podemos ver que el invierno va aumentando el volumen y la nueva grieta perforando la zona helada, es decir, va incrementándose la grieta, aumentando su tamaño, su espesor, y el nuevo deshielo en la capa activa, deformaciones y subsidencias. Acá podemos ver el suelo, ese mismo gráfico trazado acá en el suelo, donde la grieta empezó a aumentar el volumen. Ya hay un geólogo mostrando la misma grieta, ¿no es cierto?, de manera vertical. Bueno, procesos de hinchamiento y empuje, push-pull. Crecimiento de lentes de hielo intersticial que avanza en profundidad. Las formas son horizontales, de segregación del hielo, con desarrollo selectivo del hielo, diferentes según el tamaño de los cantos. Mayor tamaño, mayor conductividad térmica. Acá vemos genera una fuerte presión intergrano crioestática, es decir, la fuente de congelación, el lentejón de hielo. Procesos de hinchamiento y empuje, formas resultantes. Los suelos con estas deformaciones en materiales de tamaño homogéneo, formas, balsas, hidrolacolitos. Los suelos con deformaciones en materiales de distinto tamaño y agrietamiento debido a los ciclos de helada, formas, círculos y o polígonos de polígonos ordenados de rocas. Bueno, este es el resultado de las balsas, una vez ya, como decía, por el arrastre de las rocas mismas, de los granos, y las figuras que las geoformas que estas mismas dejan, ¿no es cierto? Las balsas, círculos de piedra, dice. Procesos en laderas, avalanchas y aludes de nieves y rocas. Los distintos tipos de avalanchas se basan en los criterios ya utilizados en los temas de laderas, como ya hemos ido conociendo en materias que hemos ido aprendiendo durante el transcurso de nuestra preparación. Además, se diferencian el estado de la nieve, en seco o con agua interna de deshielo. Ahí vemos el criterio de tipo de avalancha, forma de la rotura, de placa, es rotura longitudinal, colada, rotura puntual, posición de la superficie de deslizamiento, de la superficial, nieve, desde ese límite que hay y donde empieza el nieve terreno de fondo. Trazado de la avalancha, de ladera, no confinada, de corredor, canalizada. Tipo de movimiento, de polvo en el aire, sobre el terreno, densa, pulverulenta, densa, es mixta. Tipo de nieve, ya sea nieve seca, sin agua libre, o nieve húmeda con agua libre. Bueno, factores desencadenantes. Para que puedan darse esos desprendimientos de ladera, los factores en los cuales se desencadenan es la sobrepeso de nieve, es decir, acumulada en la cresta de la montaña, ¿no es cierto? Y esto causa de que esta nieve pueda descender en avalancha o en deslizamiento, como hemos visto en las imágenes pasadas. Las vibraciones y los fuertes vientos que pueden presentar en el lugar, deshielos y heladas alternantes en el día y tanto de noche. Son los conos rocosos y coluvios presentados precisamente en una ladera, ¿no es cierto?, producto de que ya ha sido de que el deshielo de la nieve y ha ido trayendo material formando coluvios y conos rocosos. Acá también podemos ver imágenes precisamente por agentes de la nieve y también el punto, la geoforma también que podemos presentar los ambientes periglaciales son los ríos tensados, necesitan un exceso de carga sólida de fondo y condiciones hidráulicas muy desiguales y extremas. Esto a causa del derretimiento del hielo,
Bueno, se han realizado estudios tanto en Sierra Nevada, como mencionábamos, en España, y también estudios en la cordillera de San Juan, en Argentina. Y estos ambientes han ido mostrando, acá como podemos ver en la imagen, estos estudios, este tipo de geoformas que han dado resultados en un ambiente periglacial. Bueno, durante estos estudios realizados, y más hablando de la cordillera de San Juan en Argentina, el gobierno mismo de Argentina ha sacado una ley de protección de glaciares y periglaciares en Argentina. Esta ley se ha realizado el 30 de septiembre del 2010 y promulgada el 28 de octubre. Y esta ley tiene 18 artículos, los cuales menciona, bueno, la ley de protección de glaciares y periglaciares de Argentina. En el artículo 1 menciona que la presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. Es decir, que se han realizado 18 artículos en los cuales, como su nombre lo indica, esta ley es para la protección de glaciares y periglaciares de Argentina. El artículo 2 nos menciona que a los efectos de la presente ley se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Esta ley también asimismo se entiende que por ambiente periglacial en alta montaña, el área con suelos congelados actúa como regulador de recurso hídrico. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador en suelos saturados en hielo. La Ley de Protección de Glaciares y Periglaciares en Argentina, el artículo 3 también menciona el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Esta ley sacada ya en Argentina es muy importante, más que todo toma como reserva hídrica, una reserva hídrica para obtener así el recurso vital que es el agua, lo cual en nuestra próxima exposición estaremos también conociendo si nuestro país, Bolivia, también tiene una ley de este tipo de ley, ¿no es cierto?, realizando estas protecciones a glaciares o periglaciares en nuestro país. Es muy importante sacar estos tipos de leyes para preservar más que todo el correcto uso, ¿no es cierto?, de este recurso, de esta vital importancia que es el agua. Y pues estaremos conociendo si es así o no, si nuestro país tiene este tipo de recursos. Lo cual es muy importante, pues, los glaciares y también los periglaciares son un recurso muy importante y muy vital para la obtención de nuestro recurso, que es el agua. Bueno, entonces es así que se han ido realizando estudios tanto en España y en Argentina, en los cuales nos hemos apoyado en los artículos que han ido sacando estos artículos, estas revistas. La revista de Argentina es la Asociación Geológica Argentina, en lo cual se han enfocado en estos tipos de glaciares y periglaciares para también realizar estudios en cuanto a las geoformas
que un ambiente periglacial puede presentar. También podemos rescatar que precisamente en Argentina no consideraban al periglaciarismo, sino que pueda ser los geocriólogos, es decir, los que estudian la geocriología, lo asociaban al periglaciarismo, al estudio del periglaciarismo, y no así precisamente del permafrost. Entonces, de esta manera hemos podido entender que el periglaciarismo es más desarrollo de las geoformas que puede presentar este ambiente, ¿no es cierto? Y no solamente del permafrost. Continuando con la ley de los glaciares y periglaciares de Argentina, se entiende también, ahí menciona en sus artículos, que el ambiente periglaciar en la alta montaña y el área con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador con suelos saturados en hielo. Entonces, son artículos de mucha importancia para poder así estar cuidando el lugar, el ambiente, y no pueda, como hemos mencionado, no pueda darse un equivocado manejo de recursos vitales, como es el agua, porque a partir de cuidado de estas zonas se puede obtener este recurso hídrico para el bien de toda la población a nivel, considerando esta ley a nivel argentino, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera hemos podido también conocer la ley que ha sacado la protección de glaciares y periglaciares en Argentina, y también aprender, ¿no es cierto? Bueno, en mi caso, conocer este tema de periglaciarismo. Entonces, esta ley, como les decía, tiene 18 artículos, y cada uno está vinculada más que todo al inventario y al cuidado y a la protección del lugar, del ambiente, de las zonas, de los glaciares y de los ambientes periglaciales. Entonces, eso sería, ingeniero, es el tema que hemos podido exponer, compartir el día de hoy. Muy bien, bárbaro, Elías, te agradezco mucho, bárbaro. Dos mensajes importantes sobre esto, porfa. Primero, que cuando hablamos entonces de ambiente periglacial, nos estamos refiriendo a una zona con clima específico, ya con características climáticas específicas. Periglacial hoy en día ya no es la periferia del glaciar, ya, o sea, no es los bordes de la masa de hielo, ya no es eso. Puede que ya no exista glaciar en un lugar, pero si el clima tiene congelamiento y descongelamiento, ya es entonces un ambiente periglacial. Porfa, eso es importante. Y dos, esta parte de periglacial y glacial es súper importante porque es una fuente de recursos hídricos, ¿ya? Y el problema en Argentina ha surgido porque si empezamos a proteger las zonas periglaciales, es decir, donde hay descongelamiento y congelamiento, ¿no? En el día o en un año, ahí hay o sea, primero que estamos lejos de los de hielo, ¿ya? Pero segundo, que ahí hay, y esto ha pasado en Argentina, muchísima actividad minera. Entonces, resulta que al proteger el ambiente periglacial, ya no se puede hacer actividad minera en esa zona. Y claro, en el caso de Argentina hay muchísimos yacimientos que están justamente en zona periglacial y se les ha complicado la historia hartísimo. Si aquí en Bolivia hiciésemos lo mismo, más o menos tendríamos el mismo problema, ¿no? Si protegemos el ambiente periglacial, en muchos lugares ya no van a poder hacer minería, ya sea para yacimientos metálicos o no metálicos. Y entonces, ese es un problema serio, ¿no? Ese es un problema que habría que ver cómo solucionarlo. Bien, muy bien.
Bárbaro. Entonces nos tendría que tocar ahora la exposición de Percy. Él ha pedido permiso, no puede. Entonces tendría que seguir Ángela, que le tocaba hoy día, pero ella está en la calle y no está pudiendo llegar a su presentación. Entonces, Sergio, ¿estás por ahí? ¿Estás con tu presentación lista? Buenos días, ingeniero. Bueno, la verdad yo pensé que iba a exponer la siguiente semana, entonces me falta como que me falta un poco más completarlo. O sea, no tenías lista tu presentación para la fecha que te tocaba. Bueno, o sea, sí, ayer quería completarla, pero como no tenía como no había clases, no supuse que la siguiente semana nomás. Maribel, ¿estás por ahí? Tú te toca riesgos y tu fecha era hoy día. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué dices? Buenos días, ingeniero. Ayer me falta completarlo, ingeniero, como ayer también ya lo habían comunicado, que se va a reprogramar, entonces dije que lo voy a completar, pero me falta, Ya. Bueno, si les falta, eso me está diciendo que ustedes están preparando sus presentaciones un día antes, cuando ya tienen este cronograma hace más de un mes, ¿no? Eso ya de por sí refleja cómo están haciendo el trabajo. Ok, entonces, si no hay que exponer, no podemos hacer mucho. A los expositores de hoy día, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, entonces, con las exposiciones, ya para ir poniéndonos al día, por favor. Y por si acaso, ustedes ya están viendo, puede que alguien por algún problema de fuerza mayor no puede exponer un rato, entonces tenemos que ir acomodándonos. Así que a las personas que les toca la próxima semana tienen que estar listos en la fecha que les toca, ¿ya? Por favor, que no se repita lo de ahora que se han confiado y no están haciendo sus presentaciones. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí, que va a disculpar. Súper, bárbaro. Entonces, muchísimas gracias a los expositores y nos vemos la próxima semana, por favor, continuando con estas exposiciones. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Cuídense, que les vaya bien. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.